acompañarnos esta mañana. Bienvenida. Gracias a ustedes por la invitación. Buenos días, es un placer estar con usted, doctora. Sin duda alguna que, bueno, aquí lo más importante, y eso lo hemos reiterado, es estar en calma. La primera recomendación que usted hace en ese sentido, ¿cuál es? Porque ayer vimos que la gente entró en pánico, no había qué hacer, y yo creo que con eso no abonamos en nada. Más bien lo que decía Bessie Lorena, piden que no haya conglomeración de personas y todos nos vamos a un supermercado al mismo tiempo, y esa es parte de la desesperación cuando se habla de que llegó el coronavirus a Honduras. Recomendaciones en ese sentido para no caer en ese juego. Sí, bueno, como usted bien lo dijo, recordemos que en general cuando nosotros perdemos el juicio, por así decirlo, pues las cosas las hacemos mal. Y en primer lugar tenemos que saber que el coronavirus es una pandemia ya declarada por la Organización Mundial de la Salud, pero ya se conocen en el ámbito médico bastantes cosas, como por ejemplo el contagio. Aquí el contagio es básico. ¿Cómo se contagia esa enfermedad? Pues por las secreciones respiratorias que nosotros emitimos al toser, estornudar o simplemente al hablar. En base a esto, pues las recomendaciones básicamente son eso, evitar exponerse a las secreciones de otras personas. Y esto lo vamos a lograr, número uno, evitando el contacto físico con otra persona que de repente puede ser que tenga síntomas respiratorios, pero también es una persona que puede estar en periodo de incubación, es decir, completamente asintomática. Y en base a esto es que la Organización Mundial de la Salud y el resto de las organizaciones médicas han hecho las recomendaciones sobre evitar contacto con las secreciones. Por supuesto, en primer lugar, el lavado de manos, ¿verdad? El lavado de manos es básico acá, nosotros nos tenemos que lavar tantas veces como podamos, con suficiente agua y suficiente jabón. Y utilizando la técnica adecuada, que probablemente ya en los diferentes noticieros la han utilizado, la técnica adecuada del lavado de manos. Y en el caso, por ejemplo, que nosotros estemos fuera y no tengamos acceso al agua y al jabón, pues utilizamos el alcohol gel, que también, pues, no solo es ponerse alcohol gel por 5 segundos, también tiene una indicación adecuada, más o menos 30 segundos a 1 minuto, y utilizando la técnica adecuada. Con esto nosotros evitamos que tener el virus o la presencia de este virus en nuestras manos, y así nosotros al tocarnos nuestra cara, nuestra boca, nuestra nariz, evitar el contagio. Ahora, si bien es cierto hay que llamar a la calma a la mayoría de las personas y hay que hacer las cosas bien, hay algún tipo de población que sí está en mayor riesgo de complicarse con esta enfermedad. A eso íbamos. Bueno, a propósito, fíjese que lo que ella está diciendo es algo bien interesante. Imagínese cuántas cosas usted no puede hacer Usted se lava las manos, ¿verdad? Sí. Se las lava en este instante. Se las lava a las 7 de la mañana con 9 minutos. Pero lo recomendable es que usted se las lave próximamente en unos 15 minutos después. Porque en esos 15 minutos usted ¿qué no puede hacer? ¿Qué no puede tocar? Sí. Y Sillas, mesas, lápices, aunque usted sabe papel, que no tiene todo. que tocarse, cara, boca, algo que esté cerca de su rostro, pero indudablemente que uno por lo general, por naturales, usted en un descuido ya se tocó. Sí, correcto. La costumbre de hacerlo. A veces incluso cuando vamos a los baños, el agarrar los... ¿cuántos microbios? ¿Cómo se llaman los? De las puertas, ahí en este instante aprendamos a acostumbrarnos ahora. Hacerlo con papel toalla de repente, abrir las puertas con eso. Sobre los pasamanos, ¿no? Puertas. Una vez está acostumbrado a bajar gradas con la mano así deslizante hasta abajo del pasamanos. Sí. Hay que evitar ese tipo de cosas. A veces hay personas que hasta les encanta eso, ¿verdad? Y hay un tubo como de pasamanos. Y de los dos lados. Y hasta cierto punto uno lo miraba normal. Sí. Pero ya sabiendo de esto, usted dijo algo muy importante. Debería ser así, lavarse las manos cada 15 minutos. Bueno, esto también dependiendo si es que hay agua, ¿verdad? Porque hasta en eso tenemos crisis aquí en la ciudad capital. Sí, bueno, como bien lo dijeron ustedes, ¿verdad? Nosotros estemos en el trabajo, pues siempre vamos a utilizar computadoras, depende de los trabajos que tengamos, pero siempre vamos a tocar algo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en nuestros trabajos es desinfectar nuestra área de trabajo, para así estar
con menos tiempo de exposición a un posible virus que había en esa superficie de trabajo. Pero igual en casa nosotros a veces estamos descansando y ¿qué estamos haciendo? Utilizando el celular. Entonces esta es otra medida de prevención, la desinfección de los utensilios que nosotros utilizamos en el día con día. Ahora, con esto de salir a la calle, con esto de ir a un baño público, con el simple hecho de ir a otra casa, pues nosotros estamos tocando perillas de puerta, estamos tocando portones, prácticamente nosotros tocamos todo en el transcurso de nuestro viaje o de nuestro camino en algún momento. Entonces es allí cuando nosotros tenemos que estar utilizando el alcohol gel a cada rato. ¿Por qué? Porque de repente yo toqué una mesa, pero luego me fui para una silla y toqué otra cosa y luego me picó la nariz o la cara o me quise quitar el cabello de la cara o algo en el ojo. Y sin querer usted está tocando la cara, sin querer. Así es, ya me contaminé, ya todo lo que vi en la superficie de allí probablemente ya lo pasé y eso tiene que ver mucho con la cantidad de exposición. O sea, es decir, entre más toquemos nosotros una superficie y esa superficie tenía cierta cantidad de virus, pero también tocamos otra superficie que también tenía otra cierta cantidad de virus, todo eso nos lo estamos acumulando. Ya mayor. Entonces esto va a predisponer a que si yo paso estos virus a mi sistema respiratorio superior, pues que haya una cantidad apropiada de virus y ese virus pueda ingresar a mi sistema y así se produce la enfermedad. Bueno, es algo bien delicado. Aquí lo más importante es acatar. Acatar las recomendaciones que hacen los expertos, que hacen los especialistas como la doctora Ibeli, que sin duda alguna alguien no creo que sea tan necio, ¿verdad? Como para no entender. Porque esto es fácil, o sea, no es que le estamos haciendo alguna ecuación en una ecuación química, una ecuación matemática, una ecuación física, es algo súper simple. Es ser disciplinados. Y a partir de ahora comenzar a hacerlo también para evitar más adelante enfermedades con las que de repente ya convivimos. Y es importante también, aunque ya se ha hablado, aunque ya hemos leído sobre esto, saber también y abordar o recalcar más bien el periodo de incubación del virus, cuántos días se lleva para que la persona se dé cuenta de que tiene algún tipo de síntoma, cuántos días de incubación hay, es decir, que la persona no presenta ningún síntoma, pero que ya porta el virus. Bueno, el periodo de incubación realmente es largo. Se dice que 14 días puede estar una persona completamente libre de síntomas y ser portadora del virus. Sin embargo, algunos otros estudios dicen que aún pueden ser más de 14 días. Ahora, la mayoría de las personas en los pocos estudios que hay que se hicieron en estos primeros infectados en China, desarrollaron síntomas al 5.º o al 6.º día. Pero rápido, sin embargo, otras personas, una buena parte de la población, tenían 14 días de la exposición y estaban asintomáticos. Entonces puede ser, por eso la cuarentena en realidad son 14 días y en esos 14 días tiene que aparecer algún síntoma si el paciente ya es portador. Ahora, es importante esto que acabamos de mencionar, ¿por qué? Porque si yo voy al supermercado, cosa de que, bueno, pues sí lo podríamos hacer, pero alguna población en especial no debería de ir. Pero si en general nosotros vamos al supermercado y hacemos una fila, puede ser de que nadie esté tosiendo, de que nadie esté estornudando, pero puede ser que esta persona esté dentro de los 14 días de incubación. Y esta persona perfectamente, al hablar, emite gotículas que están contaminadas con el virus y que pueden permanecer en un área de más o menos de 1 a 2 hasta 2 metros de distancia en circunferencia y pueden permanecer allí por algunos minutos. Entonces, si uno está allí sentado mucho tiempo o parado mucho tiempo haciendo, por ejemplo, la fila para ir a pagar a un supermercado o haciendo la fila en un banco, usted puede ser que sí se contamine. Entonces, ya sería otro paciente contaminado de un paciente asintomático. Luego de esos 14 días de que sea el periodo de incubación y que la persona de repente detecte, si son 14 días o si es antes, pues la persona se da cuenta que ya comienza con algunos síntomas. Pero si son 14 días en que la persona comienza a tener, luego de esos 14 días ya algunos síntomas, ¿estaría otros 14 días más o cómo sería el procedimiento para que esa persona esté aislada? Para que salga el virus de su cuerpo. ¿Cómo es ese proceso, doctora? Por ejemplo, si el paciente no desarrolló síntomas en estos 14 días, significa que no tiene el virus, que está libre, que está sana. Ahora,
¿Qué pasa con estos pacientes que tuvieron contacto con los casos ya comprobados de coronavirus? Y esto es importante porque son pacientes sospechosos. Ellos se van a aislar durante 14 días. Si en estos 14 días el paciente no presenta ningún síntoma de enfermedad, es decir, no presentó tos, no presentó fiebre, no presentó dificultad para respirar, dolor muscular, pues este paciente se considera que ya está fuera de la cuarentena y que está libre de enfermedad. Ahora, se puede contaminar en algún momento de esta pandemia, ¿no? Pero este paciente ya sale de cuarentena y no tiene coronavirus. Ahora, usted decía que esta persona desprende partículas. Y el virus está, por ejemplo, en los 2 metros de circunferencia de la persona, pero no contagia a nadie. ¿Ese virus por cuánto tiempo permanece ahí? ¿Cuánto es la supervivencia de ese virus? Así al aire libre. Eso depende. Por ejemplo, aquí hablamos mucho de la temperatura. Si el virus ya sabemos que es termolábil, es decir, no vive en temperaturas mayores de 26 grados. Por ejemplo, si yo tosí en Tegucigalpa a las 12 del mediodía, que la temperatura oscile, es más, generalmente... 30 grados, vaya, suponga, está en 30 grados. Está en 30 grados, pues el virus va a morir inmediatamente al contacto con el sol. Ahora, si yo toso aquí, que está climatizado y tenemos una temperatura de más o menos 21, 19 grados, el virus podría vivir, bueno, hasta 9, 12 minutos estando en el ambiente. Entonces esto es importante porque entre más tiempo está uno cerca de un paciente con el virus, ya sea sintomático o asintomático, y que estas gotículas que contengan parte viral estén expuestas en el ambiente, más chance va a haber de que yo pueda inhalar esas gotículas o que esas gotículas puedan llegar a mi nariz o a mi boca y así obtener una infección. Y es por eso que nosotros les decimos a los pacientes que, bueno, al público en general y nosotros mismos también, hay que evitar los lugares llenos de personas porque no sabemos si la persona que está al par nuestro tuvo contacto con un paciente infectado y vemos los casos que hay ahorita en el país. Realmente hay bastantes sospechosos porque, por ejemplo, con la paciente que está embarazada y que es positiva por coronavirus, hubo muchas personas que estuvieron muy cerca de ellas. Entonces, realmente, esos son los pacientes sospechosos. Y que usted está diciendo y cada día se aprende, mire, algo nuevo. Usted está diciendo algo, pero muy, muy importante. Conglomeración de personas. Supongamos 200 personas. Pero fíjese que hay escenarios diferentes. Es completamente distinto que vayamos al cine en una zona donde está climatizada. Imagínense que alguien ande con el virus en el cine, con una temperatura va en la noche, una temperatura bastante baja y está climatizado, entonces ahí se pueden infectar las personas que tengan contacto ahí muy cercano a la persona, ¿verdad? Ahora, las mismas 200 personas van a ver un partido de fútbol a las 12 del mediodía en una ciudad, pero muy cálida. Es casi imposible que se puedan contagiar con lo que usted está exponiendo. Así es, recordemos que el virus en el ambiente es que se va a destruir. Pero ahora, si yo toso y toso con mi mano, es lo que hace mucha gente, o estornudo y se pone la mano, y le doy la mano a usted y usted inmediatamente se toca la nariz, aunque la temperatura esté bastante fuerte, pero el virus está dentro de nosotros, o sea, está dentro de la persona. Usted puede ser que esté contagiado y se ponga al sol, pero el virus no va a morir porque ya está dentro. Ahora, el virus que usted tosió y esparció en la superficie a una temperatura alta, allí va a morir. Entonces, sí es importante lo que usted está diciendo, pero tampoco nos vamos a confiar de que vamos a ir a la playa y que la persona que esté tosiendo no nos va a infectar. Claro que nos puede infectar, solo que el virus en el aire va a vivir con menor, va a vivir casi nada, ¿verdad? Pero sí, si una persona lo puede contagiar directamente a usted. O, por ejemplo, por un beso, que ya estamos hablando de intercambio de fluidos. Hay que irnos a ir a Choluteca. No, es broma, es broma. Y en eso de los encuentros de fútbol, uno roza con uno, con otro. Entonces, por eso se han tomado... Y usted comienza a gritar y... Por eso se han tomado determinaciones en algunos países de jugar a puerta cerrada. Vamos a hacer una pausa comercial. Al regresar, quisiéramos también conocer, porque se ha hablado de alguna estadística de por cada persona contagiada hay ciertos casos posibles a su alrededor. Lo vamos a conversar más adelante después de la pausa comercial.
nuevo coronavirus es una enfermedad viral aguda que afecta las vías respiratorias. Recomendaciones: lavado de manos con agua y jabón, cubrirse con un pañuelo desechable al toser y estornudar, practicar la técnica del antebrazo al toser y estornudar, evita el saludo de beso y darse la mano, utilizar mascarilla en caso de estar enfermo, no automedicarse. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Los hondureños tenemos tanto de qué estar orgullosos. De nuestra gente, servicial, amable, exitosa. Orgullosos de nuestro trabajo y de dar lo mejor para llegar más lejos. Ese orgullo va dentro de uno, la empresa que nació en Honduras y que lleva más allá lo bueno que los hondureños podemos hacer. Esto es lo que hay dentro de uno, un compromiso con el futuro. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en 24 AM a través de LTV. Estamos hablando sobre un tema que sin duda alguna es noticia en el país, pero es importante que usted siempre esté pendiente de nuestros espacios informativos porque trataremos siempre de orientarlo, de darle recomendaciones para que usted las tome en cuenta. Y son poquitas, si es posible usted anótelas, por favor. Y páselas ahí a sus seres queridos. Péguenle en el refri, como hemos dicho. Sí, lo que como habíamos en dicho, la puerta. es tan simple pegarlas. Así como cuando usted coloca ahí lo que tiene que comprar cuando va a hacer súper. Así hágalo. Bueno, doctora Isbela Oliva, especialista en medicina interna. Algo muy importante. Y damosles, que también ya lo hemos dicho acá. Pero, ¿qué pasa si un menor de edad, si un niño, por ejemplo, de 5 años, tiene contacto con esa persona? ¿Cuál es la probabilidad de contagio en un niño? Bueno, es que el contagio, en realidad, una cosa es letalidad y otra cosa es contagio. El virus se puede contagiar al niño, ¿verdad? Perfectamente. Todos nos podemos contagiar. El virus es sumamente contagioso. Desde que nace la persona se puede contagiar. Desde que nace, el virus es sumamente contagioso y todos nos podemos contagiar. Todos nos podemos contagiar porque es la misma vía de transmisión, la vía respiratoria. Ahora, hablamos de letalidad, que es más letal el virus en cierto tipo de población. Los niños menores de 5 años siempre van a ser población en riesgo porque ellos están más predispuestos a que las infecciones sean más severas en ellos. Y los otros grupos de población. Ahora, en el coronavirus no hay tanta letalidad en menores de 5 años, pero hay letalidad en, por ejemplo, los adultos mayores. Los adultos mayores de 60, 60, entre más años tenga el paciente, más letalidad incrementa. De hecho, mayores de 80 años, la letalidad podría ser hasta el 14%. Es decir, 14% de los infectados con coronavirus mayor de 80 años podrían fallecer. Hablamos de letalidad. Ahora, el contagio es similar en todas las personas, de cualquier edad. El porcentaje de letalidad ya de manera... en general, ¿cuánto es, doctora? La letalidad de este virus, o sea, este virus es sumamente contagioso, pero no es tan letal en comparación a otras pandemias que hubieron, por ejemplo, en el 2012 con el SARS, o en el 2002, con el SARS y en el 2012 con el MERS, que la letalidad de estos virus en el SARS era del 10 al 18%, es decir, el 18% de los contaminados se morían. Y en el MERS fue tan alta como el 35%. El 35% de los contaminados se morían. Ahora, ¿qué pasa con el coronavirus? La letalidad es mucho menor. De hecho, en China en general, la letalidad alcanzó el 2.3%, es decir,
2.3% de toda la población contaminada fue la que falleció. Ahora, esto no significa de que nosotros vamos a menospreciar esta población que está en riesgo. Por ejemplo, ¿cuál es la población que está en riesgo? El adulto mayor. De mayor de 60 años hay un porcentaje de letalidad, se dice que entre los 70 y 79 años hasta el 8% podría fallecer, pero en los mayores de 80 años hasta el 14% de esa población podía fallecer. Entonces el llamado aquí es a la población adulto mayor. De hecho, por ejemplo, yo trabajo en la clínica del adulto mayor del Seguro Social y como parte de la consulta siempre es mi deber decirles a ellos: prácticamente no salgan, no vayan a los supermercados, no vayan a los moles, traten de no permanecer en lugares donde haya más personas para así evitar el contagio. Esto lo deberíamos de hacer todos, pero esta población tan susceptible de fallecer o de complicarse con una neumonía que requiera asistencia ventilatoria, pues es mayor. Entonces en esta población es que sí hay que dirigir. Esto es importante porque nosotros no nos debemos de alarmar, es decir, como lo que pasó ayer, de que se va a terminar el mundo, de que me voy a ir a comprar todo el súper porque voy a estar aislado en mi casa, y más bien lo que están haciendo, porque una de las fotos que salen allí en uno de los supermercados de ayer era un adulto mayor, que estaba allí un adulto mayor y habían como 50 o 100 personas alrededor de él que podrían estar en periodo de incubación y transmitirle la enfermedad a todos, pero que de todas estas personas quien se podría complicar es ese adulto mayor que estaba en primera fila allí haciendo la cola para pagar en el supermercado. Doctora, en caso de que un adulto mayor salga positiva o positiva su prueba de coronavirus o en el periodo en el que esté en observación, ¿cuáles son los cuidados que se deben tener con él o con ella? Bueno, en cuanto al adulto mayor, es más letal esta enfermedad en ellos por dos cosas. Número uno, la inmunosenescencia del paciente mayor. Es decir, el sistema inmune de todo paciente mayor, y eso es normal, pues va bajando a más edad tengamos. Y número dos, por el resto de comorbilidades o otras patologías que tengan. Por ejemplo, los adultos mayores, la mayoría tienen hipertensión arterial, una buena parte son diabéticos, tienen problemas del corazón o problemas de los pulmones. Entonces eso lo hace que sea más susceptible o que la enfermedad, que generalmente en el resto de la población pasa como una enfermedad leve, en estos pacientes se haga severa. Entonces, pues con ellos depende. Si es una enfermedad leve por coronavirus, los cuidados normales de casa. Si el paciente no amerita ingreso, va a estar en casa, en un lugar aislado, en un cuarto aislado, va a tener designado a una persona que lo cuide, que esa persona que lo cuide tiene que andar protegido, mínimo con mascarilla. El adulto mayor infectado también va a estar con su mascarilla, no necesariamente una N95, puede ser una mascarilla quirúrgica normal. Y los cuidados generales, líquidos, acetaminofén para el dolor y la fiebre, y vigilar por signos de alarma. ¿Cuáles serían los signos de alarma? Que el paciente comience con dificultad para respirar, que se ponga morado, que le falte el aire, que la frecuencia respiratoria, es decir, que esté muy cansado para respirar, y con esto pues se debería de llevar a uno de los centros asignados para que lo evalúen y ver si este paciente pues ya se complicó con una enfermedad grave. Ahora, aquel paciente que tenga una enfermedad de inicio grave y que se ha captado en una localidad de salud, ya sea en Seguro Social o en alguno de los hospitales o centros de salud de la Secretaría de Salud, pues este paciente se va a definir si amerita el ingreso en una sala de cuidados intermedios o si definitivamente está muy grave y amerita su ingreso a una unidad de cuidados intensivos. Este virus es como una gripe, y aquí habíamos hablado con Bessie Lorena Betanco sobre que en los recientes años, o en los últimos años, como usted le pueda llamar, el ser humano por naturaleza ha tenido que convivir y sobrellevar con varias enfermedades. Mencionamos algunas, ¿verdad? El cólera, la gripe H1N1, la gripe aviar, el ébola en otros países, el VIH, bueno, tantas cosas. El dengue, el chikungunya, el Zika. Lo atípico del coronavirus o COVID-19 es que todavía no hay en contra, ¿verdad? No hay ninguna pastilla que le diga esto, ¿verdad? Que todavía no. ¿Cómo ustedes que son estudiosos de la materia, cómo van esos estudios a nivel internacional? El presidente Donald Trump urgió
le pidió agilización a las farmacéuticas para que buscaran, pero todavía no hay respuesta. Bueno, de la infección leve, pues realmente no es que se necesita. Una peculiaridad que tienen los virus es que se autolimitan, es decir, ellos solo salen del sistema de las personas. Ahora, para aquellos pacientes que están en una unidad de cuidados intensivos o con una neumonía grave, hay algunos estudios que se han hecho ensayos con, por ejemplo, algunos medicamentos antirretrovirales, incluso la cloroquina, que es un medicamento que se utiliza en malaria, lo han estudiado y hay algunos artículos que dicen que hay cierta mejoría en algunos pacientes. Sin embargo, una cura como tal, dirigida como tal para el virus no existe. Entonces, por eso es de que las personas realmente que no salen con las medidas generales que se utilizan en cuidados intensivos o con algunas de estas drogas de ensayo, realmente por eso mueren. Porque como usted bien lo dijo, cura como por ejemplo las bacterias, que las bacterias son sensibles a cierto fármaco, se le da el fármaco, la bacteria muere y el paciente sale. Sin embargo, como es un virus, los virus pues no tienen una especificidad en cuanto a un medicamento. Y sí se están haciendo algunos estudios, pero como tal no hay nada definitivo que nos diga a nosotros que con eso se va a curar. Hay un televidente que tiene una consulta referente a los virus precisamente, y es que recientemente tuvo dengue y la consulta es si es una persona más vulnerable a poder contagiarse de coronavirus. Bueno, normalmente el sistema, el cuerpo, por así decirlo, se recupera más o menos 2-4 semanas que está en convalecencia, que es el periodo de convalecencia después de que uno ha tenido una enfermedad por dengue. Sin embargo, pues la probabilidad de contagiarse, como bien lo vimos y lo vamos a volver a repetir, es igual en todos. La posibilidad de contagiarse es igual en todos, porque el contagio es a través de inhalación del virus por el sistema respiratorio superior. Ahora, la posibilidad de complicarse es diferente en cierto grupo de personas. Y otro grupo de personas, aparte de los adultos mayores, pues son las personas que tienen inmunocompromiso, es decir, aquellos pacientes que usan, por ejemplo, medicamentos para el lupus o esteroides, medicamentos para un asma mal controlados o medicamentos para una enfermedad como el VIH o que tengan un problema renal. Ahora, si usted acaba de salir de convalecencia reciente por alguna enfermedad aguda, podría ser que su sistema inmune esté un poco más bajo que el resto de la población, pero el riesgo de contagiarse es exactamente igual en todos. El riesgo de complicarse podría ser un poco mayor, sin embargo, si el paciente es joven, si el paciente tiene buena salud, se va a recuperar súper rápido de una infección por dengue. Bueno, vamos con noticias, regresamos con usted para que nos cuente qué pasa con una persona que se infecta, si se puede, eso ya lo explicamos también ayer, no puede contraer de nuevo el coronavirus. Pero vamos con una noticia urgente en este instante. Mucha atención a lo que ha ocurrido en la colonia Arturo Quesada. Le han quitado la vida a un conductor de autobús, de los que ustedes miran en pantalla, en la colonia Arturo Quesada. De nombre, solo sabemos que Jower Merlo es el conductor del autobús a quien le han quitado la vida hace unos instantes en la colonia, repetimos, Arturo Quesada. La noticia está en desarrollo. ¿Y qué cree Bessie Lorena y doctora Isbeli Oliva? Han quemado vivo al supuesto sicario en la colonia Arturo Quesada. La población se indignó, capturó o detuvo la misma gente al sicario, al supuesto sicario, y le prendieron fuego, como usted observa ahí en esa pantalla. Así que... Es decir, que eso no es llanta quemada. No, no es una llanta quemada. Vamos con Betulio Cruz porque él tiene los detalles de esta noticia. Ahí está, mire.
Ahí está también Betulio Cruz y nos da a conocer los detalles en vivo. Adelante, Betulio, buenos días. Muy buenos días, compañeros en estudio, y muy buenos días, televidentes que nos ven desde casa. Lamentablemente ubicados en la colonia Arturo Quesada, exactamente en la calle principal. Un hecho lamentable. Hasta el momento la información extraoficial, es decir, ninguna autoridad ha confirmado las hipótesis que se tienen, pero vecinos hasta el momento, como pueden observar, se dio un atentado contra la vida de uno de los conductores de los buses rapiditos o del transporte público de esta misma colonia. Como pueden observar al fondo, están 2 unidades de Quesada Centro, de la ruta de Quesada Centro. Lamentablemente no tenemos indicios acerca de lo que pasó en este lugar, pero lo que sí podemos observar es que al parecer la hipótesis que se maneja, o el supuesto sicario que atentó contra... Bien. Bueno, esta es noticia lo que ha ocurrido. Ya vamos a retomar contacto con Betulio ahí en la escena de los hechos, que esto en pantalla es el momento preciso donde no es una llanta la que están quemando, que es lo usual que hemos visto. Bueno, lo que se observa, creo, ahí en ese momento era la motocicleta. Volvemos con Betulio. Lo que se observa en pantalla era la motocicleta, pero también quemaron al supuesto sicario. Betulio, de nuevo contigo. Ustedes, recapitulando, Raúl, lo que habíamos mencionado, a escasos metros de la unidad de transporte público de Quesada Centro, donde supuestamente se atentó contra la vida de uno de los conductores, podemos observar una de las motocicletas donde se dirigía el supuesto sicario. Todo esto es información que han argumentado los vecinos. Como pueden observar, tanto a la motocicleta como al mismo conductor de este vehículo de 2 ruedas le han prendido fuego. Lamentablemente, como pueden observar, ya miembros del cuerpo de bomberos han apagado el fuego de esta motocicleta, como del cuerpo, miren, de el desafortunado conductor que se conducía en ella. Lamentablemente lo que ha pasado. Mientras tanto, aquí podemos observar ya fuerzas de la Policía Nacional, como de la Policía Militar, y asimismo como de la Fuerza de Seguridad del Transporte Urbano. Tienen una persona capturada en la paila de la misma patrulla, pero hasta el momento autoridades, compañeros, no han querido dar declaraciones, y tanto vecinos como personas dolientes, porque si ya observamos una de las señoras. Nos vamos a acercar. Colonia Quesada, amigo. Sí, Arturo Quesada. Arturo Quesada. Lamentable, se confirma que la persona que está ahí incinerada era uno de los supuestos sicarios que atentó contra la vida del conductor. Sí, así es. Lo mataron aquí. ¿Quién nos capturó? ¿Los mismos conductores del bus, de los otros buses, o los vecinos? Los vecinos ahí tomaron por su propia mano la justicia. Creo que de aquí para allá es lo que va a tocar, porque estamos inseguros. Cuéntenos, ¿y qué pasó con el conductor del bus? ¿Sí murió también? Pues sí murió. Ahí están los familiares de él. Lamentable, amigo. Un gusto saludarle. Esta mañana, por supuesto, nosotros, compañeros, aquí solo queda dolor. Al parecer, como han escuchado ustedes ahorita totalmente en vivo, el conductor del bus supuestamente falleció, y por supuesto el supuesto sicario también está allí al lado de la motocicleta, pero ahorita acercarnos aquí para poder corroborar los datos. Lamentamos, permiso, buenos días, lamentamos esto. Así es. Muy buenos días, amada. Buenos días. Solo queremos corroborar, no están frente a cámara ahorita. ¿El conductor del bus sí falleció? Sí, está fallecido. Dicen que sí. Se llama Howard. Howard Merlo. ¿Usted es la esposa de él? No. ¿Es familiar? Era el hermano de él. Sí. ¿Qué edad tenía Howard? ¿Cuántos años tenés, Howard? Y andaba entre los 30 y 40. 39 años. ¿Lo miró usted esta mañana? Sí, ayer lo vivo, andaba comprando en la pulpería. No, lamentable. ¿Usted sí lo conocía, Howard? Sí. Somos buenos amigos, y igual pues él solo andaba haciendo unos días hoy ahí. ¿Ya no trabajaba él en las unidades de Estaba transporte? trabajando, pero solo por día. Sí. ¿Hombre trabajador?
Sí, bien trabajador, él siempre estuvo en este rubro. Claro, se luchaba y ganaba la vida, tenía yo que mantener una familia. ¿Cuántos hijos tenía Howard? ¿Cuántos hijos tiene Howard? Bueno, respetamos el dolor de los familiares de Howard, quienes están aquí en este lugar. Como ustedes pueden observar la escena, básicamente los vecinos totalmente compañeros están asustados, pero justo aquí autoridades del Cuerpo de Bomberos como de la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte, y nosotros les vamos a mostrar que hay una persona detenida. Nos vamos a acercar, Paco, si te vienes con nosotros para que puedan observar. Esta es la escena que nosotros tenemos en ese lugar, compañeros. Miren, cantidad de vecinos, ya la Policía Nacional tiene acordonada el área porque al parecer hay 2 víctimas, tanto del supuesto sicario que se conducía en la motocicleta, que le han prendido fuego en ese sector, como el conductor que al parecer está dentro de la unidad. Nosotros nos acercamos para que puedan observar al fondo. Aquí ya Fuerza de Seguridad del Transporte Urbano tienen una persona detenida. Nos vamos a acercar para que puedan observar. Seguramente se conducían 2 dentro de la motocicleta, pero aquí está cerrada el área, está acordonada por parte de la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano como de la Policía Nacional. Así que nos vamos a acercar justo aquí para ver si nos pueden dar detalles, porque para el parecer solamente hay una de las personas, uno oficial. Oficial, muy buenos días. Solo queremos saber por qué razón tienes detenido al caballero. No está autorizado, dice el oficial. Mientras tanto, nosotros le mostramos, compañeros en estudio, que tienen una persona detenida, pero el oficial que ustedes pueden observar en la paila de este vehículo no está autorizado a hablar, pero sí nosotros nos acercamos nuevamente. Solamente le estamos dando a conocer cómo está la escena en la colonia Arturo Quesada, exactamente en la calle principal. Nosotros vamos a cruzar del otro sector porque ya el Cuerpo de Bomberos ha apagado el fuego en su totalidad, tanto del cuerpo de esta persona como de la motocicleta. Nosotros vamos a movilizarnos a ver si nos dan chancecito de cruzar por esa esquina. Paco, tal vez podemos llegar a la otra escena, o yo creo que de aquí nos vamos a quedar. Miren, ya la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano está, el Cuerpo de Bomberos, y por supuesto, como pueden observar, a unos escasos metros donde yace esta persona al par de su motocicleta, totalmente incinerados, están los 2 autobuses, miren, de la Quesada Centro, y seguramente dentro de uno de estos está el cuerpo de Howard, el desafortunado conductor que perdió la vida a manos de este supuesto sicario que se conducía en esta motocicleta. Recordemos que todas estas son versiones de los vecinos del lugar, compañeros, y como pueden observar, el bus rapidito de atrás impactó en la parte de atrás del primero, es decir, el primer rapidito chocaron, básicamente chocaron estos 2 autobuses. Seguramente Howard se conducía, o la persona de nombre Howard se conducía en el primer autobús. Compañeros, no sé si tienen consulta. Mientras tanto, nosotros les mostramos esas imágenes, desafortunadamente en la colonia Arturo Quesada, calle principal. Betulio, vamos a estar pendiente de más detalles sobre esta noticia ocurrida hace unos minutos. Lamentable. Sí. Bueno, pero es que la gente también, mira, no se va a justificar ningún tipo de hecho, pero la gente se cansa, y estamos a punto de llegar bueno, ya estamos en ese punto. En Guatemala sí ha pasado. La gente se cansó y tomó la justicia por sus propias manos. Bueno, seguimos aquí en el estudio. Después de esa noticia que hemos visto, hay que tener reacciones de lo que está ocurriendo con la población, que está tomando justicia por sus propias manos. Doctora, ¿qué pasa con aquella persona que contrajo el coronavirus, portador, y después se recupera? No hay ninguna posibilidad, ¿verdad? Se vuelve inmune de que lo pueda adquirir de nuevo. Bueno, cuando nosotros estamos expuestos a un virus, creamos algo que se llama memoria. Es decir,
cuando volvemos a estar expuestos a ese mismo virus, pues hay anticuerpos que lo rechazan y no nos volvemos a infectar. Ahora, recuerden ustedes que depende si es el mismo virus o este virus muta, que es lo que ha pasado. Por eso realmente la Organización Mundial de la Salud declaró una pandemia, porque era un nuevo virus donde ninguna persona había estado expuesta, así que ninguna persona tiene inmunidad contra ella, así que todos tenemos la misma posibilidad de infectarnos. Ahora, si nosotros ya nos infectamos una primera ocasión, el cuerpo pues crea anticuerpos y va a imposibilitar que nos volvamos a contagiar. Ahora, tenemos que ver si esta creación de anticuerpos es tan grande que nos pueda proteger, o es débil y desaparece en cierto tiempo y ya va a haber cierto tiempo en el que nosotros nos volvamos a reinfectar. Recordemos que este es un virus completamente nuevo, así que no sabemos. Y las personas que recién se infectaron y recién ya salieron de esto, pues tienen tan poco tiempo que no se puede medir realmente el grado de creación o generación de estos anticuerpos. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos aquí en 24AM, y la invitamos así en 30 segundos para que recuerde esas recomendaciones, porque es importante siempre estarle recordando al pueblo hondureño. Bueno, en primer lugar, no entrar en pánico. Cuando entramos en pánico hacemos las cosas mal. Número 2, evitar el contagio. ¿Cómo vamos a evitar el contagio? Disminuir la posibilidad de que nosotros con nuestras manos introduzcamos el virus a nuestro cuerpo. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Lavarnos las manos con agua y jabón, utilizando una técnica correcta de lavado de manos, tantas veces como nos sea posible, pero especialmente antes y después de ir al baño, antes y después de comer, antes y después de tocar objetos en lugares públicos como el bus, algunos asientos, las gradas eléctricas, y evitar llevarnos las manos a la boca o a la cara. Al toser, hacerlos con la técnica del brazo y no con las manos. Y si usted tiene algún síntoma de enfermedad respiratoria superior, tos, estornudo, gripe, fiebre, acudir a un centro de atención médica y, por supuesto, inmediatamente al presentar el primer síntoma, usar una mascarilla quirúrgica para evitar el contagio a otras personas. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos esta mañana en 24 AM. Tema importante que hay que tomar en cuenta todas estas recomendaciones. Pausa comercial. Al regresar, los deportes aquí en 24 AM.